El enigmático y mítico cerdo. Análisis místico. Escucha esto que hoy te quiero compartir. En la vasta arquitectura de la creación, cada criatura posee una raíz espiritual, un propósito, una vibración única. El cerdo, animal impuro en la halajá, pero sorprendentemente cercano al ser humano en su anatomía, se presenta como uno de los enigmas más desconcertantes del relato bíblico y cabalístico. Su existencia abre preguntas profundas. ¿Por qué un animal prohibido comparte tantas similitudes fisiológicas con el hombre? ¿Por qué su piel, su carne y hasta sus órganos son tan compatibles con el cuerpo humano? ¿Por qué las fuentes sagradas describen un periodo en el que la creación sufrió alteraciones tan severas que dejaron espacio para misterios que nunca fueron explicados explícitamente? Este análisis explora esa pregunta desde múltiples dimensiones bíblicas, científicas, místicas y espiritual. La corrupción antediluviana, el mundo antes del diluvio. El libro Bereshit describe un mundo que antes del diluvio cayó en una corrupción extraordinaria. Y la tierra estaba corrompida, Batishahet, delante de Dios, Bereshit 6:11. La palabra Batishahet no implica simplemente decadencia moral. Los sabios enseñan que también señala una alteración del orden natural, una ruptura en las leyes que Hashem había establecido desde la creación. El Midrash Bereshit Rabbah afirma que los humanos cruzaban especies. Los animales copulaban fuera de su género. El tejido mismo del mundo físico se distorsionó. El Zohar, en la sección de Noah, agrega que las fuerzas espirituales oscuras, emanaciones vinculadas a la caída de los Nefilim, introdujeron caos en los planos inferiores, provocando que formas y vibraciones que no pertenecían al diseño original surgieran en la creación. Sin embargo, ninguna fuente especifica qué criaturas fueron afectadas ni cómo. El silencio deja una puerta abierta, una zona de misterio, donde la Torá no confirma, pero tampoco niega. La anomalía científica del cerdo, una semejanza inusual. Desde el punto de vista biológico, el cerdo es una excepción en la matriz zoológica. Entre todos los animales domésticos conocidos como perro, gato, caballo, vaca, ovejas, ninguno comparte tanta compatibilidad fisiológica con el ser humano como el cerdo. La medicina moderna lo confirma. Injerto de piel, porcina, se usan en quemaduras humanas, válvulas cardíacas del cerdo se implantan con éxito desde hace décadas. Un corazón porcino modificado fue trasplantado recientemente en un paciente humano. Y la textura de su carne es, para muchas culturas antiguas, sorprendentemente similar a la humana. Incluso, relatos antropológicos documentan que ciertos pueblos caníbales describían la carne humana como virtualmente idéntica a la de los cerdos. Es una anomalía, un caso que no encaja en ningún patrón evolutivo sencillo. Y cuando una anomalía es tan marcada, la pregunta espiritual se vuelve inevitable. ¿Por qué? El cerdo en la Torá y la Cábala, el espejo del hombre caído. Los sabios enseñan que cada criatura expresa un reflejo del alma humana. En el caso del cerdo, su simbolismo es uno de los más fuertes. La Torá lo presenta como el arquetipo de la contradicción espiritual. Tiene pezuña hendida, un signo externo de pureza, pero no rumía, lo que lo hace impuro. Puro por fuera, impuro por dentro, la imagen de la apariencia sin esencia. El Zohar explica que cuando el cerdo encarna, la clipá de la falsedad, el deseo desbordado, la energía no refinada, la sombra del hombre cuando se desconecta de su tikkun. Por eso el Midrash enseña
que en la era mesiánica el cerdo será restaurado, Hasir, de la misma raíz que regresar, simbolizando la rectificación final de aquello que hoy representa la caída. En otras palabras, el cerdo es el reflejo espiritual de la parte más baja del ser humano. Y cuando dos entidades comparten una raíz energética, esa raíz puede manifestarse también en lo físico. Hibridación entre la especulación mística y el misterio no revelado. Ni la Torá ni el Zohar afirman que el cerdo haya sido producto de una hibridación literal en la era prediluviana, pero tampoco descartan que ciertas especies hayan sido alteradas durante ese periodo de corrupción. El texto permanece deliberadamente silencioso. Ese silencio no confirma, pero tampoco contradice. Y es ahí donde nace la especulación mística. Si el mundo fue distorsionado, si hubo mezclas prohibidas, si los nefilines introdujeron caos, si la estructura espiritual de los seres vivos se alteró, ¿pudo alguna especie haber quedado marcado por esa corrupción primigenia? El cerdo, con su semejanza extraordinariamente cercana al ser humano, en carne, órganos y biología, es uno de los candidatos naturales para esta pregunta. No como una afirmación dogmática, sino como una ventana abierta al misterio que la Torá eligió no resolver. Conclusión: el cerdo como testigo de un secreto antiguo. El cerdo no es solo un animal prohibido, es un símbolo, una anomalía, un recordatorio mudo de un mundo que existió antes del diluvio, un mundo donde la creación perdió su equilibrio original. Representa la sombra del ser humano, la parte no refinada del alma, un eco de la corrupción primigenia, una pregunta que permanece sin respuesta. Su cercanía física al hombre, unida a su distancia espiritual, lo convierte en uno de los grandes enigmas de la creación. Quizás el cerdo sea eso, un testigo silencioso de lo que ocurre cuando la luz se desconecta de su raíz, un espejo de lo que el ser humano puede llegar a ser si vive sin Tikkun. Así que aquí te dejo con esta hermosa reflexión de mucha revelación. Shalom, shalom.